Hablemos a las 12 por T13 en vivo, noticias siempre en el primer canal de noticias de la televisión abierta. Y estamos con la política y la actualidad como todos los días en nuestro programa. Hoy con el sociólogo, consultor Eugenio Tirone. Eugenio, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias. Polemista epistolar en el Mercurio también, últimamente. Así es. ¿Y un defensor del gobierno, se puede decir así? Defensor de la institucionalidad, defensor sin duda. del orden. Soy del partido del orden desde el primer día. Eso que en algún momento era tan despectivo y que ahora tiene tanto valor. A tomar valor. A tomar valor, sí. Sabemos lo que es el costo del desorden. Claro. Lo hemos vivido. Y sí, creo que este gobierno le ha tocado cumplir un rol de bisagra después de haber pasado el país, la sociedad chilena, por un momento muy peligroso como fue el estallido y lo que vino después, incluyendo el proceso abortado de nueva constitución. Claro, sí, o sea, en un sentido un gobierno reconstituidor, digamos, por decirlo así. Claro. O normalizador, como se... Claro. Sí, es un pecado decirlo, porque eso va a significar más cartas en el Mercurio a partir del día de mañana. No, pero es evidente que veníamos de una convulsión. Es un gobierno que se planteó en un sentido refundacional y terminó siendo un gobierno de sanación y, en cierto modo, de intento de reconciliación, intento de reequilibrio, digamos, en cierto modo, de aceptación del país que tenemos y de las fuerzas políticas que tenemos. Vamos a llegar a ese tema para provocar más cartas en el Mercurio, como dices tú, pero antes de eso, ¿cómo ves al gobierno en esta circunstancia de hoy que está golpeado por el caso Monsalve, un caso que es como fantasma shakespeariano, que no se va, y donde le aparece esta denuncia al presidente, una denuncia que parece tener poca entidad, pero que de alguna manera tiene al gobierno algo enredado? ¿Cómo lo ves? No, yo veo complicado la situación, no hay ninguna duda. El caso Monsalve golpeó el corazón mismo del gobierno sobre el tema más importante, que es el tema de la seguridad. Es un caso en el cual hubo un evidente abuso de poder sobre la persona que lo denuncia, si en el caso que sea verdad, su acusación de violación. El abuso de poder es anterior incluso a la violación, pero si exista o no. Exactamente, independiente de eso, que lo más grave, se observan un montón de indicios de que hubo abuso de poder, uso indebido del poder en función de cuestiones personales o intereses personales. Y eso en la moneda es un pecado grave, ¿no? Y sobre todo una persona que tenía la responsabilidad que él tenía y en la cual, digamos, el presidente y la ciudadanía le había depositado la confianza que le había depositado. O sea, el asunto es grave, ¿no? Y es como un síntoma, porque estos abusos de poder lo vemos no sé, en el mundo privado, lo vemos en el ejercicio de la abogacía, lo vemos en líderes de opinión, pero... y lo hemos visto muchas veces en política, pero en una función de este calibre es particularmente delicado. Claro, y al gobierno le llueve sobre mojado con esta denuncia sobre este episodio que habría ocurrido hace 2012, 2013. Hace 10 años, claro. Cuando el presidente actual ni siquiera era candidato a diputado. Más o menos, o sea, se supone que por lo menos el intercambio de correos en esa época, sí, ¿no? Entre la candidatura y que ya Boric es diputado, digamos. Sí, yo creo que si no, digamos, nosotros tenemos un problema de confianza en las instituciones, que le acaba de certificar la OCDE, un estudio que hace comparado. El hecho de que tengamos poca confianza en las instituciones no debilita a la sociedad, debilita la economía, debilita nuestro sistema educacional, nuestros servicios públicos, debilita nuestra convivencia y facilita la acción del crimen organizado y de la delincuencia, ¿no? Y esto que estamos viviendo, digamos, no hay ninguna duda que debilita el corazón de nuestras instituciones, porque es el presidente de la República y antes de él es su secretario del Interior. Ya, eso asume que esto le golpea al presidente, que golpea la imagen del presidente, más allá de que él sea el protagonista o el sindicado en la acusación. Desde luego que sí, porque todos sabemos que estas acusaciones puede ser que esta sea una acusación totalmente falsa, ficticia, imaginaria, fantasiosa. Digamos, sí, claro. Y lo más probable es que sea así, ¿eh? Altamente probable que sea así. ¿Pero aún así le golpean la imagen? Pero aún así yo creo que sí, que le golpea la imagen. Nadie puede imaginarse que
el hecho que tenga la condición de víctima en este caso le va a permitir, tenga un beneficio, tenga una ventaja, ¿no? Yo creo que no tiene verse salpicado en este tipo de escándalos es siempre un problema. O sea, tratar de convertir a Boric en víctima o que sea víctima de un acoso, por lo menos le permite empatar, pero no hace ganancia de ninguna manera, digamos. Yo creo que de ninguna manera, ni siquiera empatar, ni opacar el tema Monsalve. Yo creo que son dos cosas completamente paralelas. Hay varias preguntas legítimas alrededor del caso de esta denuncia. Una es si el gobierno tenía que haberse involucrado tanto, o si esto tendría que haber permanecido en el ámbito del ciudadano Gabriel Boric, si es que fuera posible separarlo. Yo creo que es posible separarlo, porque esto le ocurrió al ciudadano Gabriel Boric, mucho antes del presidente de la República, y tendría que mantenerse encapsulado así. Esto no es primera vez que tenemos escándalos con el presidente de la República. El presidente Piñera enfrentó N cantidad de escándalos, sí, claro, en que estaban envueltos negociaciones que fueron cuestionadas, en que envolvieron millones o cientos de millones de dólares, de su vida pasada, incluso su vida como ya candidato electo. Claro. Pero eso se mantuvieron en general fuera de la moneda, digamos. Y yo creo que en este caso sería lo más saludable mantenerlo fuera de la moneda. No deberíamos ocupar el tiempo de ningún funcionario público que está pagado por todos los chilenos en algo como esto. En una cuestión que afecta al primer ciudadano de la República, que es el presidente de la República. Por lo tanto, presumo que la comparecencia de la ministra Vallejo ayer no te gustó, digamos, en términos de que es una funcionaria pública ocupada de este asunto. Bueno, la ministra Vallejo ayer habló sobre muchas cosas, por lo que entiendo. Hizo muchas aclaraciones, mostró cuerpo, espíritu de cuerpo, que es algo que se había visto debilitado, digamos, y ha sido cuestionado y ha sido por lo compartimental que está la información en el caso de Monsalve. Entonces, yo creo que en ese sentido es un logro, pero yo creo que hay que ser, que ya que haya por el hecho, ya hay un abogado que defienda al presidente, que estará, digamos, pagado por el presidente, supongo yo, que ya había comparecido públicamente. Yo habría preferido dejar ahí, en ese vocero, concentrada la interlocución pública. Y que hablara Boric esta mañana era una pregunta también que se hacía, que en vez de haber hecho la conferencia del 18 de octubre sobre el caso Monsalve, tal vez ahora había que hacer una conferencia con el propio presidente. ¿Qué te parece? ¿Que él salga a hablar hoy día? Hoy día, a raíz de este caso, digamos. O sea, no sé, yo me presumo que, claro, el presidente tiene que seguir cumpliendo sus funciones y una de sus funciones es hablar con la opinión pública y explicar sus actos. O sea, yo no sé cuándo será el momento, pero no hay duda que él tiene que, digamos, estos son el tipo de situaciones que afectan a muchos gobiernos en el mundo, ¿ah? Esto ocurre en Finlandia, ocurre en Escandinavia, claro, ni qué decir en Estados Unidos. Sí, claro. Todos los gobiernos tienen un escándalo o varios, digamos. Claro, sin duda. Y son escándalos de distinta naturaleza, pero hay escándalos. Entonces, uno no puede rehuir a la prensa o a la opinión pública indefinidamente porque hubo un escándalo que afectó su amor propio, su imagen personal, su validación como persona honesta y transparente. Bueno, yo creo que eso en un momento hay que superarlo y encarar, digamos, a la prensa en su condición de puente con la opinión pública. Y el otro punto que ha estado en lisa en esta controversia y que se suma al caso Monsalve es el feminismo y los valores del feminismo, en particular esta idea de que el mismo presidente expresa, además, sobre fines de octubre, de que hay que creerle siempre al denunciante o a la denunciante, y en este caso, bueno, derechamente la denunciante ha sido descalificada. Digamos, la ministra ayer decía que la acusación no tiene ningún sustento. Bueno, yo creo que es un tema. Yo creo que en esa materia, yo creo que la cultura feminista se pasó a varios pueblos, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido Carlos Peña tiene bastante razón, una columna hoy día en el diario El Mercurio, ¿no? Porque es una doctrina, digamos, que se tomó
establece una diferencia que no es válida frente a la justicia, ¿no? Incluso frente a la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Y entonces yo creo que es un punto delicado. Ahora, yo creo que esto que está pasando en un gobierno y en una generación en que ha hecho suya la causa feminista en forma bastante radical, es sano que ocurra, porque no es que el feminismo, ni las mujeres, ni los curas, ni los académicos, ni los grandes profesores, ni los grandes científicos sean inmunes a este tipo de transgresiones que usan su asimetría de poder para el abuso sexual. Entonces, está bueno que de pronto todos aterricemos a esta condición de humanos. Claro, un choque como entre el ideal y la realidad, digamos. Exacto. Una cuota de realidad muy... Es media dolorosa también en un sentido. Hay gente que ha defendido tanto, con tanto ahínco esa idea. De hecho, hay mujeres que siguen defendiendo esta idea y que las mujeres siempre hay que encontrarle la razón, digamos. Yo creo que es válido recoger la denuncia, aceptar la denuncia. Incluso aceptar que hay un sesgo de género también que muchas veces afecta a las mujeres. Digamos. Y ser vigilante respecto al sesgo de género. Y ser además, y no estigmatizar, y no prejuiciar, no ser prejuiciado respecto a la motivación de la denuncia, que ocurre mucho entre hombres y mujeres, yo creo que por igual. Que juzgamos como que aquí hay un interés, se está buscando algo escondido. Yo creo que es justo exigirnos aceptar la denuncia y reconocer la denuncia como válida, pero sin que esto invalide, digamos, al supuesto, al denunciado o a la denunciada, porque esto también ocurre dentro de las mujeres y dentro de los hombres. Sí. Si esto no es exclusivo en relaciones de este tipo. Entonces, es un tema delicado. Pero miran las cuestiones de las cuales estamos conversando, en un país que además tiene miles de otros problemas. No digo que esto sea un tema irrelevante, todo lo contrario. Yo creo que habla relativamente bien, digamos, de en qué punto estamos como país. Claro, pero es cierto que el gobierno está entrampado o empantanado sin poder hablar de cosas que son también urgentes, digamos, crecimiento, educación, hay cosas que son... Sí, y yo creo que la oposición aquí tiene una responsabilidad, o sea, la oposición tiene dos opciones, o sea, aprovechando que el gobierno está en una situación de debilidad, no hay ninguna duda, darle en el suelo, y aprovechar esto con fines de destruir su credibilidad, destruir su capacidad de agencia, digamos, y eventualmente crear unas condiciones que le permitan ganar las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo creo que esa es un poco la idea que predomina en el mundo de la oposición y en el mundo que hace eco un poco de las posturas de la oposición. Pero tendría que evaluar un poco la oposición qué está consiguiendo con esto. Esto está enervando el ambiente, está produciendo resentimiento, esto está produciendo rencores, y en cierto modo estas son cuentas que al final se terminan por cobrar. ¿Y cuándo se van a cobrar? Se van a cobrar en un eventual gobierno de derecha. O sea, yo creo que en cierto modo la suerte de un potencial gobierno de Matei, que va a tener que convivir con la oposición, con su oposición, que va a ser poderosa, ya está viendo, lo vimos en la elección de gobernadores, se está jugando hoy día. O sea, yo creo que hoy día el país requiere un gesto de la grandeza que tuvo en un momento un Pablo Longueira, de dar la mano para realmente salir de una situación de crisis, de empantanamiento, que es muy grave para el país. ¿Estás pensando en el Pablo Longueira de la salida de Mapugate, digamos? Estoy pensando en el Pablo Longueira de la salida de Mapugate, exactamente. Hay algunas cosas que son más estridentes, más visibles, que es la típica cuña de un parlamentario ahí en lo que llaman el pensador en el Congreso, y que es la declaración a la prensa, que suele ser medio altisonante, digamos. Pero, por ejemplo, la discusión de presupuesto, que ha ido más o menos bien, hoy día pasa por las dos cámaras y debería estar hoy día terminada, digamos. ¿Viste también eso mismo en la oposición? No, es que eso es curioso.
en los hechos, esta no es una oposición intransigente. O sea, en la cuestión del presupuesto se logra un acuerdo, hay un preacuerdo respecto a pensiones, hay bastantes puntos de convergencia en materia del sistema electoral o sistema político. Sin embargo, en este lugar irónicamente llamado El Pensador, pero en todo lo que es su comparecencia pública, en su discurso público, la oposición es muy dura. Y a veces los acuerdos a los cuales se llegan en la gestión diaria, sobre todo la acción legislativa, no logran opacar el rencor que producen las estridencias. Claro, su presentación pública. O sea, como que hay una necesidad hoy día de bajar un poco el tono, y de mostrar un poco de misericordia frente a fenómenos y a eventos como estos, del cual nadie está libre. Es interesante el punto porque Cristian Valenzuela, que es del Partido Republicano, que es un columnista y es un hombre del círculo cercano de José Antonio Kast, decía hoy día en la mañana en Tele 13 Radio, a propósito de la dureza de las oposiciones, que nada es comparable con la oposición que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, con la violencia que había en las calles, con la irritabilidad que tenía la oposición, con lo que una oposición que todo lo consideraba insuficiente y que además había validado la violencia. Lo que nos lleva al gran problema de la polémica de las cartas en el Mercurio. Esto es la posibilidad de que este gobierno sea un gobierno normalizador y que, una de las frases más controvertidas tuya es: este gobierno en ese sentido es parecido al gobierno de Elwin, normaliza al país después de una convulsión. Tiene un punto Cristian Valenzuela, los republicanos, cuando dicen esa oposición se comportó mucho más dura que esta, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo. Cuestión respecto a la cual el propio presidente de la República se ha arrepentido y lo ha dicho frente al féretro de Sebastián Piñera, y lo dijo cuando se inauguró la estatua a Patricio Aylwin. Y segundo, eran circunstancias muy distintas. Se había producido el estallido, se había producido que significó gente en las calles por día y día y noches y noches. Significó que muchas personas perdieron su vista frente a carabineros impotentes que ya no estaban en condiciones de restablecer el orden público y estuvieron a punto de retirarse y dejar que las hordas se tomaran la moneda. Entonces, estábamos en ese contexto, que se genera una oposición efectivamente muy hostil, pero no tan hostil como para negar un acuerdo como el del 15 de noviembre. O sea, la oposición en ese entonces, con Boric a la cabeza, incluido, tuvo la grandeza de encontrar una salida que evitara el colapso de la democracia, que fue correspondida por el presidente Piñera, que se abrió a esa solución en lugar de intentar sacar a los militares, y por lo cual fue atacado duramente en su propio sector. Entonces, a pesar de lo duro que fue la oposición de entonces, tuvo la grandeza para encontrar una salida democrática que nos permite estar conversando hoy día con tranquilidad como estamos conversando. Entonces, y además creo que por principio, el condicionar mis conductas hoy día, sobre todo mis conductas de diálogo, de cooperación, de entendimiento, a lo que fue el comportamiento de mi adversario en el pasado, es una cuestión que yo por principio rechazo. Bajo ese principio no habríamos hecho nunca la transición, porque aún no estaríamos cobrando la responsabilidad en el golpe militar, no estaríamos cobrando la responsabilidad en la violación de los derechos humanos, cobrando la responsabilidad en la destrucción de las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la transición a la democracia parece haber tenido dos coordenadas. Una, la justicia en los casos de derechos humanos, el símbolo máximo del caso Letelier, ¿no? Y por otra parte, el borrón y cuenta nueva, el no cobrarnos los unos a los otros, cosas que se dijeron o que se hicieron en el mundo político durante la época de la dictadura, digamos. O sea, esas dos coordenadas son por razonables. Supuesto. ¿Eso existe en este caso? ¿Por supuesto eso es comparable? Sí. O sea, lo que hizo en la transición fue encapsular los temas que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, pero nadie fue a decir yo no dialogo con aquel que fue a Chacarilla, o que fue alcalde nombrado por Pinochet, o que estuvo en los comités legislativos, en la comisión legislativa, o que redactó la Constitución. Claro, asumimos que si además habían pasado por el tamiz de las elecciones, el diálogo... Por supuesto, y en este caso,
estos grupos con los cuales no se podría conversar porque no condenaron el estallido. Porque además no es que lo organizaran, es porque no lo condenaron. O porque validaron la violencia, que también es cierto. Hubo gente que validó la violencia en ese momento. El 70% de los chilenos la validaron. No fueron algunos casos aislados. El 70%, por la encuesta del Centro de Estudios Públicos del 2019. Exactamente. Sí. El 70% de los chilenos consideraba que la violencia fue justa y necesaria y hasta el día de hoy. Ya no es un 70, es un 40% más o menos. Si la cifra igual es sorprendente, sí. Entonces, no era extravagante en ese minuto validar la violencia. E incluso la propia reacción de la derecha fue decir, tenemos que hacer algo, y algo radical, porque la causa por la cual la gente está peleando es justa. Lo dijo Desbordes, lo dijo el dirigente empresarial como Alfonso Suet, que acaba de fallecer. Entonces es sacar las cosas de contexto y decir, estos señores validaron la violencia, apoyaron la violencia, pero después de eso fueron elegidos en una elección democrática, entraron a la alcaldía en una elección democrática. O sea, digamos, no pueden ser censurados como interlocutores democráticos por determinadas opiniones que se dieron en un contexto muy distinto. ¿Qué es lo que parece? Tus contradictores parecen, al menos en la polémica del Mercurio, de las famosas cartas, es lo que tus contradictores parecen sugerir. Es decir, que tú estás diciendo, aquí tiene que haber una especie como de amnesia, y tenemos que olvidarnos de lo que esta gente hizo hace 5 años para poder seguir adelante. Sí, pero no es amnesia. No es amnesia. O sea, estamos viendo el potencial acuerdo entre Hezbollah e Israel. Nadie está pidiendo a Hezbollah que se olvide de sus mártires, ni que Israel se olvide de los bombardeos del que fue objeto por Hezbollah. Simplemente se dice, asumamos nuestros dolores, nuestras penas, honremos a nuestros mártires, pero a partir de ahora hagamos una tregua y tratemos de conseguir la paz y la convivencia. Eso es todo. Eso es todo. O sea, así funcionan las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones dentro de las empresas y desde luego las relaciones en la política. Y en ese sentido, en la transición, lo que hizo Patricio Olmos fue hacer eso, como decíamos antes, en el ámbito de la política y dejar como un coto el tema de los derechos humanos. Claro. Para que ahí sí que no hubiera ese olvido, esa amnesia, digamos. Exactamente. Sino más bien justicia. Exactamente. O sea, yo creo que usar la palabra amnesia es una manera, digamos, en cierto modo, de estigmatizar y ridiculizar la reelaboración que hacen las sociedades y también las élites políticas respecto a su historia. O sea, porque las sociedades tienen derecho a cambiar de opinión, digamos, por supuesto, en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Uno no puede acusar de que la Europa practicó la amnesia respecto a lo que fue el nazismo y lo que fue la colaboración con el nazismo, que fue dominante en gran parte de Europa, hay que decir. Claro, porque si hubiera seguido cobrando esa colaboración, Europa hubiera sido invivible. O sea, no podría haber Europa. Claro, no habría una Europa unida. Entiendo, sí. Estaríamos todavía cobrándose cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo no, o sea, que esa visión a lo Cristian Valenzuela o a lo Pablo Ortúzar, es la visión schmittiana, es la visión de Carl Schmitt, la visión de la política como lucha de adversarios en que tienen que anularse, tienen que eliminarse recíprocamente. Y esa visión definitivamente yo no la comparto, yo creo que la mayoría del país no la comparte y por eso los resultados en gobernadores. Y no es la visión de la política que permitió la transición y los hoy día tan unánimemente adorados 30 años. A ver si alcanzamos a hablar de esos 30 años. Tenemos que ir al corte, pero seguimos en la conversación de la política y en la actualidad hoy con Eugenio Tironi en esta edición de Hablemos a las 12. El corte y estamos de vuelta. Te regalo suavecito. ¿Y si creamos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina.
Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Miras la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softis. Emergencia Mundial de Salud. La cándida es un parásito silencioso y resistente que se esconde en el cuerpo humano, infectando órganos vitales como la piel, intestinos, riñones, hígado, la sangre y hasta el cerebro. La Organización Mundial de la Salud reporta más de 130 millones de casos de infecciones de cándida y el número sigue creciendo. Si usted sufre de mala digestión, mal aliento, acidez, estreñimiento, sobrepeso, problemas en la piel, cansancio, ardor al orinar, hongos, problemas para dormir, dolores de cabeza, irritabilidad y hasta depresión, este mensaje puede salvarle la vida. Presentamos Bacterium Plus, el purificador. La exclusiva fórmula de Bacterium Plus aporta 4.000 millones de células lactobacilos en cada cápsula para ayudar a combatir eficazmente la cándida y fortalecer el sistema inmunológico. Bacterium Plus actúa desde la primera semana, es efectivo y no tiene contraindicaciones. Desde que tomo Bacterium Plus, me ha cambiado la vida. Ya no tengo más picazón y tampoco me ha salido ninguna erupción en la piel. Tengo más fuerza y más energía. Bacterium Plus está formulado con altísimos estándares de calidad de los Estados Unidos. No deje su salud para mañana y empiece hoy a fortalecer sus defensas contra la terrible cándida y otras infecciones de manera saludable, ordenando Bacterium Plus al número que aparece en pantalla. Comencé a tomar Bacterium Plus y soy otra persona. No más acidez, mi calidad de vida mejoró por completo. Aprovecha nuestra promoción de lanzamiento por tiempo limitado. Si llamas ahora mismo, recibes un segundo mes de Bacterium Plus totalmente gratis con tu orden. Sí, escuchaste bien. Pagas 1 y llevas 2. Así de fácil. No te demores. Llama ya. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Miras la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softis. Te regalo suavecito. ¿Y si creamos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. El Lit Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Soft. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, Política y Actualidad. Hoy con el sociólogo y consultor Eugenio Tironi, que está presentando un nuevo libro. Nos queda súper poquito tiempo, pero tu nuevo libro se llama La nueva comunicación estratégica. La nueva comunicación estratégica, un mundo en mutación. Un mundo en mutación, que es una reelaboración de un libro que escribimos con Ascanio Cavallo el año 2004. Que ha tenido... Está de aniversario de 20 años. 20 años, que ha tenido ya varias reediciones en que le hemos la hemos actualizado, pero aquí decidimos hacerlo enteramente de nuevo porque realmente las cosas han cambiado demasiado, no solamente en el mundo, sino que sobre todo en el campo de las comunicaciones. Es verdad, es un mundo totalmente distinto. Mundo, o sea, no solo en tecnología, sino que además en estándares, ¿no? Absolutamente. Mira, las cosas que hemos estado conversando aquí sí. Habría sido inimaginable hace 20 años atrás. Es una conversación absolutamente imposible hace 20 años. Nada de esto habría ocurrido, ni las denuncias, ni las respuestas, ni este tipo de debate. Ni el estándar de transparencia que requiere la comunicación estratégica en todos los niveles, en la política, en las empresas, en todo, ¿no? Absolutamente.
Así que es un libro que está orientado a eso, a entender lo que está pasando. Eugenio Tironi no anda promoviendo el libro, por eso no tenemos el ejemplar para promoverlo, pero la gente que está en encargar la promoción debe estar muy contenta por esta Muy edición. contenta. Nueva comunicación estratégica, un mundo en mutación. El nuevo libro de Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo. Eugenio, muchísimas gracias por Muchas venir. gracias a ti, man. Hablemos a las 12 hoy con Eugenio Tironi en T13 en vivo, donde después de la pausa siguen los deportes. Quédense con nosotros.